El día de hoy, edificando el carácter del Hijo, ¿cierto? El día de hoy, la enseñanza la denominaremos como hijos amados, ¿no? Como hijos amados. Como hijos amados es como usted debe conducirse. ¿Cómo se conduce un hijo amado? ¿Qué comportamiento tiene un hijo amado? ¿Cuáles son las prioridades de un hijo amado? ¿Cuál es la prioridad de una persona que ha sido elegida, donde hay una elección, donde hay una separación, donde hay un tomar para posicionar, ¿no? Entonces, 1 Corintios capítulo 3, versos 10 al 13, declara y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿no? Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿no? Fundamento es sinónimo de diseño, ejemplo, es sinónimo de la metodología que hay, ¿no? La configuración en cómo uno se debe desarrollar, los lineamientos que uno tiene que tener, ¿no? Fundamento es todo aquello sobre lo cual tú pones tu vida. Fundamento es todo aquello desde donde tú comienzas a desarrollarte. Entonces, ese es el fundamento. Y el fundamento se llama Jesucristo. Él es el fundamento, no hay otro. Y nosotros tenemos que igualar el formato de ese fundamento para sobreedificar en él. Para así también transformarnos para otros, ¿cierto? En su inspiración, en que nosotros seamos su plataforma también de ejemplo, de vida, de cambio y de todo lo que implica esto. Entonces, el apóstol cuando hace esta exhortación, siempre él quiere aconsejar e ilustrar la dedicación y la responsabilidad con la cual se debe edificar, ¿no? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Y es importante que el apóstol dice, se hará manifiesta. Lo que sea, se va a hacer manifiesta. Por muy escondido que tú hagas algo, yo haga algo, por muy oculto, siempre es manifiesto. O sea, a los hijos de Dios todas las cosas les son develadas. Dios expone a los hijos, sea que estos sean buenos, sea que estos sean más o menos, o sea que estos en verdad se estén comportando en forma ilícita y desalineada, ¿no? Dios lo va a hacer. Entonces, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces, es importante entender que lo que nosotros hagamos como hijos, todo va a tener su fiel examen, análisis. Todo lo que tú hagas va a ser analizado. Todo lo que tú ejecutes va a ser pesado, va a ser supervisado, va a ser observado. Si lo hiciste bien, la dedicación, todo aquello que tú pusiste. Nosotros los padres nos fijamos mucho en las órdenes que le damos a nuestros hijos, ¿no? Nosotros cuando les decimos, mira, haz esto, y cuando no lo hacen como uno le dice, uno siempre le dice, no es esta la forma en la cual yo te dije. Lo hiciste, pero lo hiciste a tu manera. Entonces, de pronto los hijos tienen que entender esto, que ellos hoy son hijos y mañana serán padres. Y mañana van a entender lo que nosotros quisimos imprimirle en el hoy, ¿no? Ellos lo van a entender mañana. Entonces ahí ellos van a decir, ahora me acuerdo de mis papás. Ahora entiendo a mis papás cuando me decían hay que hacerlo así, porque ahora yo le digo a mis hijos háganlo así, lo hacen como ellos quieren, lo ejecutan, lo hacen. Pero cuando no lo hacen con los lineamientos claros, ¿no? Cuando no lo hacen con las directrices bien aprendidas, bien oídas, ¿no? Bien escuchadas, siempre puede caber la posibilidad de que no se logre el objetivo que tu padre quería. Entonces, esto es como cuando un empleador a ti te selecciona, ¿cierto?, para ciertas funciones, y tú haces las cosas
como tú quieres, sino como Él las demanda. Entonces, recuerda tú que un empleador puede poner demandas sobre ti. Ahora, hay que hacer el énfasis de que un empleador no te puede llevar a ilícitos que tu conducta, que tus principios, que tu formato de vida, que tu naturaleza, para lo cual seas incompatible. Entonces, hasta ahí llega nuestra obediencia hacia esos jefes, o la Biblia le llama amos, o todas aquellas personas con las cuales nosotros tenemos que trabajar y de pronto nos llevan al borde y nos tienen al límite de las cosas permitidas. Entonces ahí tú tienes que poner un alto, ¿no? Por eso, cuando nosotros estamos bajo supervisión, bajo órdenes y todo aquello, o sea, si tú tienes que perder la vida, y en este caso perder el trabajo, perder ciertos privilegios, porque no estás traspasando los lineamientos que Dios te pone por su palabra, ese es un riesgo que vas a tener que asumir, porque la gloria de Dios, la alabanza y todos los beneficios de Dios, los que se enmarcan en sus principios, para poder disfrutar de ellos, van a tener que llegar al límite de sus fuerzas. Todos hemos tenido que en algún momento en la vida llegar al límite de nuestra fuerza para defender aquello que es imposible de negociar. Usted no puede negociar lo que Dios a usted le ha dado como mandamiento, lo que Dios a usted le ha dado como la ejemplarización que usted tiene que tener diariamente dentro de este sistema. Entonces, el día de hoy hemos denominado entonces este discipulado como hijos amados. ¿Cómo tiene que ser su comportamiento como hijo amado? ¿Y usted a quién agrada? A aquel que lo tomó por hijo, aquel que lo adoptó, aquel que lo tomó para hacer su expresión, para hacer su gracia revelada, su gracia manifestada. Y en todo esto, amado, cuando temas como este, que son temas que apelan tanto al espíritu con el cual uno hace las cosas, ¿no? Que apelan tanto a cómo usted tiene que desenvolverse en la vida. Usted tiene que siempre que su corazón le quiera llevar en dirección opuesta a lo que la palabra de Dios le impone, y también le traspasa a través de sus líderes, sus pastores, sus mentores, sus padres. Cada vez que usted quiere ir en dirección opuesta, usted tiene que saber ponerle freno a aquellas situaciones donde usted quiere ir en contra de lo que se le está estableciendo. Usted tiene que aprender a hacer eso. Porque la palabra de Dios sirve para filtrar cómo usted está pensando y cómo usted está actuando. Pero las decisiones las tiene que tomar siempre usted. O sea, Dios no va a venir desde el cielo a decirle y decirle, tienes que irte por aquí. No, Él le va a enseñar por dónde, cómo debe hacerlo. Pero la ejecución es suya. En cómo se va a conducir, eso depende de usted. La decisión en cómo usted va a caminar, la postura que usted va a tener, eso es de su exclusiva responsabilidad, nuestra exclusiva responsabilidad, de nosotros los ministros, aún los que somos guiados por Dios, de pronto a exhortar a la iglesia, a guiar a la iglesia, a ministrar a la iglesia de una forma, es de nuestra exclusiva responsabilidad, porque Dios ya cumplió su parte de enseñarnos, de decirnos cómo se hace. El ejecutarlo como Él demanda, eso es de nuestra exclusiva responsabilidad. Entonces, como hijos amados, 1 Corintios capítulo 4, 14, vamos ahí por favor, y ahí vamos a tener la segunda lectura sobre lo cual vamos a ir edificando en esta mañana. ¿Se ha dado cuenta usted que a uno a veces cuando uno no está siendo un hijo obediente, uno se da cuenta? Pero uno se hace así como el desentendido, ¿no? O a veces hasta uno se puede hacer así como o uno a veces se hace hasta como el ofendido, como para seguir haciendo lo que uno quiere. Y el apóstol, en 1 Corintios 4:14, le da una exhortación muy exacta, ¿no? Muy precisa, y él defiende su paternidad para con los corintios de una forma tremenda. Él dice, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Y aquí es una de las pocas, si no la única, es una de las pocas frases donde él habla acerca de como hijos míos amados. Él tenía un sentido de pertenencia tan grande con los corintios, con la gente de Corinto. Y recuerde usted que la gente de Corinto estaba invadida del pensamiento helenista. O sea, ellos tenían un pensamiento griego, pero tremendo. Ellos
las prácticas del pensamiento helenista estaban muy reñidas y muy desmarcadas de las órdenes de Dios o de la instrucción de Dios. Entonces, pero el apóstol tenía un sentido de pertenencia muy grande con los corintios, ¿no? Y después de esta frase viene, es la frase que viene, ¿cierto? Y dice, porque en la vida pudiste haber tenido muchos años, ¿no? Pero yo soy vuestro padre, yo los engendré. Entonces él defiende su paternidad. Una de las pocas veces donde él confronta tanto su paternidad, pero también donde identifica tanto que son sus hijos. Entonces, Dios ha venido desde tiempos antiguos hablándonos como a hijos amados. Siempre se dio a conocer como un padre. Pero la naturaleza adánica, ¿cierto?, nos ha llevado siempre por los pasajes de la independencia de nuestro padre. Nosotros tenemos un trasfondo muy crítico, porque Adán fue independiente junto a su esposa, ¿no? Hubo una independencia grosera, por así decirlo, ¿no? Y grosera, ¿por qué uso esta palabra grosera? Porque es tan vandálico, espiritualmente hablando, cuando Dios a ti te da toda una plataforma de sustentación, de gracia, de gloria, cuando Él te ha vestido de su hermosura, cuando Él te da de sus privilegios, de su autoridad y todo aquello, y tú decides hacer lo que tú quieres, eso es ser groseramente y espiritualmente ingrato a todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, el apóstol cuando le habla a los corintios, ¿cierto?, en los primeros textos, porque aquí estamos en el verso 14, cuando él comienza a hacer una defensa de cómo era el comportamiento de Apolos y de él para con ellos, él comienza a hacer toda una defensa, cómo ellos fueron maltratados, cómo ellos andaban como malhechores por amarlos tanto a ellos. Entonces él llega a la conclusión de los otros 13 versos anteriores. El verso 14 es como la conclusión y dice: no os escribo esto, o sea, no les recuerdo todo lo que hemos vivido por ustedes, todo lo que hemos hecho en pos de ustedes, esto no lo recuerdo para avergonzaros, sino para amonestarlos como a hijos amados, ¿no? No estoy echándole en cara todo lo que he hecho por ustedes, les estoy hablando como a hijos que no los puedo perder. No puedo perder todo el trabajo invertido en ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son hijos de Dios, preciosos de Dios, son su heredad. Y el apóstol tenía un serio compromiso con aquello. Entonces, como Dios ha venido de tiempos antiguos hablándonos de su paternidad, Malaquías, aquí en Malaquías, ¿cierto? Porque aquí ya estamos, en Malaquías es el último libro donde proféticamente el Padre se expresa hacia su pueblo. Y él les dice algo como esto en Malaquías 1:6. Él le dice así, ¿no? El hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Él estaba mirando cómo la tierra se conducía. Y él decía: si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre, ¿no? ¿Cuándo nosotros llegamos? Cuando nosotros llegamos a comportarnos no como hijos amados, que vemos el gozo de un padre que está viendo concretados sus planes en nosotros, que desde el cielo Él ve cómo nos conducimos, cómo hacemos las cosas, cómo nos vamos invirtiendo en el mundo, cómo el mundo nos va viendo. Todos sabemos, amado, todos sabemos el resultado de la independencia de Adán en Edén, ¿no? Y Malaquías es como, Malaquías, el libro de Malaquías, el último libro profético, ¿cierto? Esta frase es como el resultado de toda la humanidad. O sea, ya el mundo está preocupado de ellos mismos, ya no están ni ahí conmigo. O sea, todos honran a sus padres, a sus señores, pero yo, ¿dónde quedo? O sea, yo que soy el Dios de la creación, ¿dónde queda mi nombre? ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy representado yo? Entonces el apóstol hace este análisis, que es un análisis serio, y es un análisis serio. ¿Desde qué perspectiva es serio? Es serio porque Dios ve que entre ellos se honran, pero el que debe ser honrado no lo es. Entonces, el apóstol Pablo vuelve nuevamente, ¿cierto?, a recordarnos, Señor, en cómo tenemos que comportarnos con nuestro Señor. Y en Efesios capítulo 5, versos 1 y 2, vamos ahí, por favor.
él continúa hablando acerca de esto. Él habla en forma muy seguida acerca de cómo debe ser nuestro comportamiento. Porque los comportamientos dictan si tú eres hijo amado o eres un hijo amado o eres un hijo de desobediencia. Recuerde que la Biblia habla de los hijos de desobediencia y los hijos amados. El apóstol Pablo habla justamente con Pedro, hablan de los hijos de desobediencia. El día de hoy el tema es como hijos amados, ¿no? Entonces, ¿cómo se comporta, cómo se dirige, cuál es el ejercicio diario de un hijo amado, ¿no? Entonces el apóstol en Efesios capítulo 5, verso 1, exhorta de la siguiente manera, y él en una forma magistral dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, ¿de dónde nosotros sacamos el modelo de hijo? ¿De dónde nosotros sacamos el diseño de hijo? ¿De dónde nosotros sacamos la medida, el estándar de cómo se debe ser hijo? Obviamente todos vamos a llegar a la conclusión que es de Jesucristo, claro, porque Él fue ofrenda, Él fue sacrificio, Él fue hijo, no hizo lo que quiso, caminó en las demandas de su Padre, Él hizo todo aquello. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla aquí en Efesios, nos está diciendo, hay un modelo que imitar, hay un diseño que llevar adelante, hay una praxis en la ejecución diaria que debemos manifestar. ¿Y cuál es? Como hijos amados, ¿cierto? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el apóstol usa la misma frase en Corintios, ¿no? En Corintios, el versículo 4, verso 14, 1 Corintios 4, 14, donde tenemos el fundamento de lo que estamos hablando hoy. El apóstol comienza a hablar de la misma forma, cómo Dios ve a sus hijos y cómo él debe verlo. Porque aquí cuando habla de cómo Dios ve a sus hijos amados, después el apóstol se impregna tanto de esto que él después a los suyos les llama hijos amados, mis hijos amados. Entonces, esto, amado, tiene que traer sobre la tierra, tiene que traer el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hacia allá es donde nosotros debemos llegar. Hacia allá es donde nosotros debemos ir. Ese es el objetivo suyo y mío. Vivir como hijos, andar como hijos, comportarnos como hijos, hablar como hijos, pensar como hijos, planificar como hijos. No hay nada más comparable, ¿no?, que lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Incomparable, sin siquiera merecerlo. El que es hijo nunca más buscará de lo que en el ejercicio diario, ¿no? El que es hijo nunca buscará más de lo que se le ha concedido. Disfrutará con gratitud lo que se le haya dado. Usted sabe que la gran problemática de los hijos es que a veces son insaciables. No valoran lo que tienen porque están tan pendientes de lo que está más allá que lo que tienen aquí, no lo valoran. No lo disfrutan. Es más, hay gente que tiene mucho más que otros, pero como quieren otras cosas, no se dan cuenta de la riqueza que tienen hoy, en el hoy. Entonces, no hay nada más, sin siquiera nosotros merecerlo. El Padre nos dio a su Hijo, y nos dio a su Hijo sin ni siquiera nosotros merecerlo, ni siquiera calificar para aquello. O sea, ni siquiera podíamos ser mirados por Dios Padre, pero Él nos dio a su Hijo. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento? ¿Cómo debe ser nuestro ejercicio diario? Hebreos capítulo 13, verso 5 nos habla, vamos a leer muchos textos el día de hoy, para poner un buen fundamento en cómo tú tienes que conducirte. ¿Cuál es el ejercicio diario que tú tienes que tener? El apóstol Pablo le habla a los hebreos y les dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cuántos estamos contentos con lo que tenemos ahora? Amén. Digo, yo estoy contento con lo que tengo hoy. Si mañana el Señor me da más, gloria al Señor. Y si no me da más, gloria al Señor también. Amén. Así que el apóstol dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Nosotros tenemos una verdad presente hoy. ¿Cuál es tu comportamiento hoy? ¿Cuál es tu verdad presente?
¿Cómo estás siendo hoy? ¿Tú eres un hombre agradecido? ¿Eres un hijo agradecido? ¿Eres un hijo que está teniendo un comportamiento, un vocabulario en casa que tus hijos honran y dicen, oye, mi papá, nosotros nos damos cuenta, o mi mamá, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que tenemos carencia, pero somos personas felices, somos personas plenas, nos comportamos como hijos, ¿no? Porque usted sabe que de pronto los hijos, cuando manifiestan su conducta directamente alude al comportamiento de los padres. Por eso cuando un hijo de Dios dice, me está yendo mal en la vida, me va mal. Si tú tienes un padre que está pendiente de ti todos los días, ¿quién es el directo responsable o a quién hacen directamente responsable porque te va mal, porque nunca te va bien, porque siempre andas al 2 al 4, ¿cierto? Y sí, siempre andas aquí y allá. Entonces la gente dice, oye, pero tú eres cristiano, pues tú tienes un padre en los cielos, tú dices que tienes un padre allá. Entonces, ¿quién es el que queda mal parado cuando los hijos tienen un mal comportamiento, una mala praxis en su vida? ¿A quién cuestionan? Al Dios al cual tú sirves, al Padre que te tomó como hijo. Entonces, cuando el apóstol dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, ahora, porque el ahora es tu verdad presente. Tu verdad de mañana, eso depende de Dios. Y muchas cosas pueden cambiar el día de mañana. Para muchos de nosotros hubo un mañana diferente al hoy. Para algunos, ¿cierto? La vida le cambió totalmente. Entonces, lo más esplendoroso de Jesucristo es que siendo Dios, y voy a tomarme de Él, de cómo Él vino a la tierra, lo más esplendoroso de Jesucristo es que Jesucristo siendo Dios e Hijo y también Espíritu, no entró en conflicto por el lugar donde vivió ni en la forma en que vino a nacer. La voluntad de Dios para Él fue buena, agradable y perfecta. Algo que debemos expresar y valorar a la hora de la elección, el llamado y la asignación dada por nuestro Dios. Evaluemos dos cosas importantes en la vida de Cristo. Cristo nació, siendo rey, nació en una ciudad muy, o en un pueblito muy así desmejorado, ¿no? En un pueblito así donde nadie se iba a vivir. Es más, la gente tenía el distintivo de decir, de Belén puede salir algo bueno. Entonces, Dios hizo nacer a Jesucristo en el lugar menospreciado por la gente, ¿no? ¿De Belén puede salir algo bueno? Sí, de ahí salió el Salvador, ahí nació. En una familia que todavía no concretaba su matrimonio, ¿no? Y Dios hizo nacer a Jesucristo en una mujer que todavía no era tocada por un hombre. O sea, el cuestionamiento que había en la familia de Jesucristo nunca fue un problema para él. Nunca fue un problema. Porque Cristo pudo haber pretendido como rey haber llegado a una familia de más alta alcurnia, de más alto renombre, pero no. Porque lo que es sublime para nosotros, para Dios es mirado en menos. Pero lo que es para nosotros despreciable, a lo mejor para Dios es sublime. Amén. Porque tú a los ojos, tú antes de conocer al Señor, a los ojos de muchos eras menospreciable. Pero a los ojos de Dios fuiste precioso. Y esas son las disparidades con este mundo. Por eso, cuando tú entiendes el llamado de Dios, tú entiendes que como hijo tienes que tener un comportamiento, porque Él ya mostró un comportamiento como padre. Él ya mostró cómo Él es como padre y lo mostró contigo, en tu elección, en tu llamado, en cómo te llamó, en cómo tú estabas cuando Él te llamó. Él fue padre cuando tú estabas en lo peor de tu vida. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento hoy? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cómo se conduce un hijo amado entonces? El apóstol Pablo, en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 16 y 17, vamos a poner otros lineamientos ahí. El apóstol Pedro habla de dos cosas que son muy excelentes aquí, ¿no? Y vamos a poner énfasis aquí en esto. El apóstol Pedro hace un análisis, ¿no?, de la posición de hijo. Y él dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, ¿no?, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, ¿no? Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Quise destacar estos textos por dos cosas que son muy importantes. Cuando el apóstol dice,
porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, ¿no? No son cosas inventadas. Él dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, ¿no? Y mire, y cuando habla de majestad está hablando del Hijo, porque lo que Pedro vio juntamente con los demás apóstoles fue al Hijo. Ellos no vieron al Mesías, ellos no vieron al ungido, al Cristo, no, ellos vieron a un Hijo, a alguien que expresaba la calidad de los hijos de Dios. Y mire, cuando él dice, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, la palabra majestad aquí, se usa la palabra megaleitos, en griego es la palabra megaleitos, majestad es megaleitos, que significa calidad superior. Mira lo que significa megaleitos. O sea, cuando el apóstol está diciendo nosotros vimos su majestad, él quiso decir vimos la calidad superior, la gloria, el esplendor, la grandeza de uno llamado Jesús. Porque está hablando aquí de Jesucristo, ¿no? Cuando nosotros vimos a Jesucristo, la majestad que él tenía era sinónimo de calidad superior. Era un hijo que sobrepasaba todas las medidas que los demás hijos que anteriormente vinieron, ¿cierto? Aquellos a los cuales Dios usó y los usó con excelencia. La única diferencia es que todos los que fueron usados antes de Cristo para traer la imagen del Padre y tener el comportamiento de hijo, todos los anteriores fueron dignos de la elección de Dios, pero ninguno dio el estándar tan alto como el de Cristo. ¿Me entienden? Moisés, Noé, ¿no? Moisés se enojó, ¿no? Noé se embriagó, Jacob fue un usurpador, Isaac fue un mentiroso, Abraham fue un temeroso, Caín fue un asesino. El que pudiéramos decir que dio un estándar muy alto de su comportamiento fue Abel. Pero Abel no vivió para contarlo, el pobre, ¿no? No más expresó el esplendor de cómo se comporta un hijo y lo mataron. Entonces, ahí como que nosotros tenemos una imagen muy exacta del comportamiento de un hijo, pero no duró nada. Ahí tenemos a Jesús también, que cuando comenzó a dar el comportamiento de un hijo y un estándar glorioso, lo mataron inmediatamente. Entonces, pareciera ser que la tónica es, y eso tiene que cambiar hoy, porque para eso estamos hablando de esto, la tónica es que cada vez que una persona se expresa como un hijo, en vez de que hayan personas que imiten esa conducta, hay personas que combaten esa conducta. Hello, estamos aquí, ¿cierto? Esto es confrontacional, ¿no? Porque esto nos tiene que llevar ¿a qué? Esto nos tiene que llevar a celebrar. Cuando tú ves a alguien en la medida y en la estatura de Cristo, tú lo tienes que celebrar, pero no puedes sentirte opacado. Tú no puedes sentirte opacado. Pero pareciera ser que cuando alguien está dando la nota, cuando alguien está dando el estándar, cuando alguien está dando el sonido correcto, armónico, cuando alguien está dando un sonido que es hasta cautivante, hasta que te lleva a alinearte con él, porque está alineado a una voz que era desconocida para ti, necesitamos gente que siga ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque están dando el sonido correcto, están dando el estándar correcto. Pero los que nos antecedieron, los que quisieron dar esa nota, todos fueron combatidos y la mayoría asesinados. Ahí tú tienes a Daniel, que también intentó ser asesinado, pero no pudieron. A sus 3 amigos también quisieron matarlos. ¿Por qué? Porque no se comportaron como el estándar de este sistema, sino que aún a riesgo de sus vidas dijeron, no, nosotros tenemos un Dios y a ese vamos a adorar. Y si nos quieres matar, mátanos. Entonces, ¿dónde está el estándar? ¿Dónde está el formato nuestro? ¿Dónde está alojado el formato? ¿No? Recuerde que hoy día estamos viendo como hijos amados. Usted tiene que ser un hijo con un comportamiento como el hijo amado. Entonces el apóstol dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, megaleites, que significa calidad superior, gloria y esplendor. Pero la segunda palabra es esta. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, porque quiero hacer énfasis en 2 palabras aquí.
Porque cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y para complacencia se usa la palabra eudoqueo, que significa pensar bien de, ¿no? Aprobar un acto específicamente aprobado como persona. Y cuando dice pensar bien de, aprobar, implica de que esa persona nunca va a ser cuestionada, sino que todo lo que hace está aprobado de antemano. Mire, eso es lo glorioso de esto, ¿no? Cuando Dios tiene complacencia en ti, escucha bien esto, cuando Dios tiene complacencia en ti, confía tanto en ti que aprueba todo lo que tú vas a hacer antes que lo hagas. Dios mío, eso sí que es compromiso, ¿no? Ahí sí que estamos metidos en un problema. Porque si Dios confía de antemano de ti, ¿qué te queda a ti? ¿Qué me queda a mí? Honrarle en todo. O sea, yo no puedo tener deslices. Yo no puedo darme licencia. No, porque tengo uno que antes que yo hiciera cualquier cosa, ya confió en mí. ¿Por qué? Porque Él, como ya nos envió su Hijo, ya nos envió su imagen, ya nos envió su estándar, ya nos envió el modelo y el diseño, Él imagina y piensa: yo ya les di todas las directrices, ya no puedo hacer nada más por ellos. Lo que me faltaba, lo que a Dios le faltaba, era enviar a su Hijo. Eso era lo que le faltaba. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios habló, todo lo que Dios impartió, todo lo que Él nos suministró, no eran palabras vagas con respecto a cómo debía ser el comportamiento de un hijo, pero aún teníamos velo. Pero cuando Cristo vino, el velo se quitó. Entonces nosotros vimos cómo se debía ser. Cristo traía la imagen exacta, precisa. O sea, Moisés, Noé, Isaac, todo aquello eran hombres a los cuales se le hicieron promesas y sobre las cuales Dios las concretó, aún en la imperfección de ellos, Dios las concretó. Pero diferente es cuando nosotros hoy, en el ejemplo que ya tenemos del Hijo, los antiguos no tuvieron el privilegio nuestro. Porque Cristo era una promesa. La promesa hoy está dentro de nosotros. Esa es la gran demanda. La promesa hoy está dentro de ti, está dentro de mí. O sea, si aquellos fallaron, podríamos decir que si aquellos fallaron en algunas cosas en su vida, fallaron porque el Cristo todavía no estaba perpetuado como promesa dentro de ellos. Nosotros hoy no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque el sacrificio fue hecho, la resurrección fue ejecutada, Él está sentado en lugares celestiales, Cristo habita dentro de nosotros. O sea, nosotros no tenemos excusa. Aquellos quizás sí la tengan, pero no nosotros. Entonces, por eso nuestro comportamiento como hijos amados el día de hoy no admite excusas. Es que sabes, que yo, es que aquí, es que no me entienden. No se trata de eso. Se trata de que tú tienes que alinear toda tu vida a un comportamiento que ya está establecido y expresado en Cristo Jesús. Tú puedes decir: no lo aprendí bien de Moisés, no lo aprendí bien de Noé, no lo aprendí bien de Abraham. Ok, Dios te dice ok, pero te mandé a mi Hijo. Ok, tú puedes cuestionar a esos instrumentos y sí, ok, ya, estoy de acuerdo contigo que los cuestiones, porque fallaron en algunas áreas. Pero mi Hijo, el cual está dentro de ti, ese no falló en nada. Así que no tienes excusa. Entonces esto nos mueve ¿a qué? A que no tenemos margen para movernos. O sea, el Hijo de Dios, nosotros estamos en Él. Dice que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios, ¿cierto? Así dice el apóstol, que estamos escondidos con Cristo en Dios. El que está escondido con Cristo en Dios está metido en un modelo, ¿cierto? Donde no te deja margen ni movimiento para hacer ninguna otra cosa que el Hijo no hizo. Así que Dios nos ayude a ser hijos amados. Amén. Dios nos ayude a ser la expresión de esos hijos amados. Entonces, los comportamientos de los hijos, de acuerdo al texto que leí, los comportamientos de los hijos deben tener el ingrediente de agradar a, no de agradarse a sí mismo. Voy a repetir eso, ¿no? De acuerdo a este texto, los comportamientos de los hijos amados deben tener el ingrediente de agradar a
y no de agradarse a sí mismo. El apóstol Pablo lo explica muy bien cuando habla acerca de Timoteo. De Timoteo, el apóstol Pablo nos da muy buen ejemplo. Filipenses capítulo 2, verso 19 al 22, dice de la siguiente manera: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues, aquí es donde usted tiene que poner cuidado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque aquí pone la explicación del por qué dice esto. Porque todos buscan lo suyo propio, o sea, todos buscan hacer las cosas como quieren. Todos buscan su comodidad, todos hacen las cosas de acuerdo al tiempo que les queda, de acuerdo a cómo se sienten, de los compromisos que tienen en cualquier lugar. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio, como hijo a padre. Como un hijo debe servir a un padre así. Ustedes lo saben. Él dice, ustedes saben cómo él se ha conducido. Él no tiene demandas personales, ¿no? La sincera enseñanza del apóstol tenía el objetivo, ¿cuál? De que los que escucharan o leyeran la carta entendieran el cómo y el porqué del comportamiento de Timoteo, ¿no? En esto destaca la persona de Cristo en su carácter, ya que no pretende darse a conocer como él es, Timoteo, sino cómo se comporta uno que es hijo para con un padre. Eso es lo que está destacando el apóstol Pablo. Timoteo es un hombre que no se comporta como Timoteo era o es en su formato externo. Él se comporta como un hijo a un padre, y yo soy su padre. Entonces el apóstol Pablo da fe del comportamiento de él, lo destaca, lo pone como un ejemplo. Y él dice, a él les quiero enviar, porque si hay alguien que me va a interpretar como padre, es este hijo. Entonces, ¿cuál es la esperanza que Dios tiene en usted? ¿Qué es lo que Dios anhela de usted como padre? Que usted le interprete a él en la posición de hijo como es su padre. ¿Cuál es la cualidad, la calidad de su padre? Entonces, esto nos lleva a una reflexión, ¿no? Esto nos lleva a una reflexión, y escuche esta reflexión, ¿no? Esto nos lleva entonces a reflexionar esto, que cada vez que intentamos llevar nuestra relación lejos de la plataforma de hijo, estamos yendo por un camino diferente que no nos dejó el Padre. Él ya nos dejó un camino, una plataforma. Pero cada vez que nos queremos conducir lejos de esta plataforma, nos estamos extraviando. Pues el Padre nos dejó el modelo en el Hijo en todo. Por tal razón las Escrituras declaran todas las cosas, cada escritura, todos los evangelios nos declaran que todas las cosas están sujetas al diseño del comportamiento del Hijo. En Él está tu plataforma y mi plataforma. En Él está tu éxito y está mi éxito. En Él están tus recursos y están mis recursos. En el diseño del Hijo. Por tal razón, las Escrituras nos declaran que todas las cosas están ahí, en ese lugar, en el modelo del Hijo. Porque la misma Escritura dice que debemos llevar la imagen de su Hijo. Todo otro modelo con el cual ejerzamos el ministerio o nuestro desarrollo en la vida no será respaldado ni prosperado por el Padre, porque Dios lo único que prospera y respalda es la imagen del Hijo en ti. Si la imagen del Hijo está en ti y la imagen del Hijo está en mí, Dios está obligado, porque él mismo puso esa demanda. Él mismo puso su demanda. Donde Él vea un hijo, Él ahí va a estar presente. Donde Él vea un hijo expresado en la dimensión que Dios lo exigió y lo preparó por medio de su Hijo, Dios está obligado a responderte, a respaldarte. Entonces, por tal razón, lo que nos enseña que la representatividad está en el diseño de la imagen, conducta, sometimiento, voluntad rendida del Hijo Jesucristo al Padre. Ahí está todo lo que tú necesitas, todo lo que yo necesito. Como hijo, ahí está. Entonces,
Juan, capítulo 5, verso 19 al 20, nos confirma esto y nos confirma esto con mucho más radicalidad, ¿no? Jesús aquí tiene una conversación y tiene una conversación con los que está exhortándole y les dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Aquí cuando tú lees esto es imposible no mirar a Timoteo y a Pablo. Pablo y Timoteo. Es imposible, es una figura tan. O es ver a Pablo y Tito y Pablo, ¿no? Esos dos. Podríamos también hablar de Epafras, también, ¿no? Aquel que él dio a luz en la prisión. Y podemos ver a muchos otros, a los cuales Dios, Jesucristo, por medio de Pablo, ¿cierto?, dio a luz, espiritualmente hablando. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que os maravilléis. ¿A quiénes le muestra sus obras? A los hijos amados. A los hijos amados. Mayores cosas para los hijos amados. La razón entonces de lo próspero y exitoso del ministerio de Jesús es que el Padre se invirtió en él sin reservas, otorgándole todo lo que el Padre tenía para que le representara en la forma más plena, precisa y exacta. Entonces lo que tú tienes que entender, amado, es que Dios el Padre ha sido solícito en preparar todos los recursos que tú necesitas para representarle a Él, están a disposición tuya y a disposición mía. Porque Dios no podría demandarte representarle si no pone a tu alcance los recursos que le dio al Hijo. O sea, si el Padre a mí me reclama, que le represente, yo estoy en posición de decirle, ok, yo te represento, pero concédeme la plenitud de lo que tú le diste a tu Hijo. Porque si el Hijo te representó, Él necesitó una plenitud. Para yo representarte, necesito lo mismo que invertiste en Él. Por lo tanto, Dios, para la exigencia que nos hace, nos ha puesto a disposición la misma cualidad y cantidad de recursos que puso en las manos del Hijo, Jesucristo. Así que, amado, siéntete bendecido. Amén. Siéntete bendecido. Tienes todo. Dios no se ha reservado nada para ti. Solamente compórtate como un hijo amado. Compórtate en esa medida. Ahora, no puede, terminando el texto, dice, la razón de lo próspero y exitoso del ministerio de Jesús es que el Padre se invirtió en su totalidad. Juan 16, capítulo 14 y 15, él declara esto y es distintivo. Juan destaca muy bien. Juan destaca muy bien nuestra posición de hijo y la posición de hijo del Señor. Dice, Él me glorificará, ¿no? Jesucristo hablando aquí, Él dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. No hay nada que tú no poseas, no hay nada que tú no tengas, no hay nada que tú no tengas como recurso para no poder representarle. Ahora, no puede haber una oportunidad de tener el bien o el recurso total del Padre si no hemos demostrado ser esos hijos que dejamos el todo nuestro para llevar a cabo el todo de lo que el Padre desea hacer. O sea, si tú dejas tu todo, Dios te comparte su todo. Pero si tú no dejas tu todo, Él no te puede dar su todo. Tú necesitas vaciarte de ti mismo. Necesitas vaciarte de quien tú eres para hacer lo que Él es. Esa es la forma. Entonces, Juan 15, vamos ahí, porque estamos alojando, muchos de estos fundamentos los estamos alojando en el libro de Juan. Juan dice lo siguiente en capítulo 15. Y aquí entendí algunas cosas que había pasado por alto en otro tiempo. El apóstol Juan, hablando acerca de las palabras de Jesús, él dice, el que en mí permanece, hablando Cristo, el que en mí no permanece será echado
fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí, yo creo que aquí la palabra que calzaba muy bien era: si permanecéis en mi diseño. O sea, si hubieran puesto esa palabra hubiera sido excelente, extraordinario, porque hubiera cuadrado toda la idea divina. Si permanecéis en mi diseño y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque el que tiene el formato de hijo, tiene entrada libre a los recursos de Dios. Claro que sí. Ya ayer el apóstol Ben nos hablaba unas cosas muy excelentes con respecto a esto. Grandísimas, muy, muy poderosas. Porque el que es hijo tiene la totalidad de los recursos del Padre. ¿Por cuántos hijos? Claro que sí. El tema es cómo tú te sientes. Porque hay algunas personas en la iglesia que no viven como hijos, no porque Dios no los haya tomado como hijos. Ellos tienen un problema mental. Tiene un problema de comportamiento. Cuando tú tienes un problema en tu mente y tienes un problema de comportamiento, obviamente que tú no vas a tener acceso a los recursos de Dios. ¿Por qué? Porque algunos se sienten indignos, otros sienten que no hacen la voluntad de Dios. Hazla. Claro, y si te sientes indigno, siéntete digno porque ya Cristo fue crucificado, ya resucitó, está a la diestra de Dios el Padre. Eso no admite análisis. Porque hay personas que dicen: no me siento digno. ¿Pero por qué no te sientes digno? Si ya Cristo murió por ti. ¿Que quieres que vuelva a morir por ti? ¿Que venga a ejecutarlo nuevamente por ti personalmente? No, Él ya lo hizo. Él ya expuso la naturaleza de la esclavitud que nosotros cargábamos. La expuso, la exhibió, clavó esas actas que te condenaban y eso ya está pagado. Eso no admite análisis. Ya somos hijos. O sea, el que dice: es que me siento indigno, entonces hay algo que no está correcto en ti. Si tú me preguntas a mí: ¿usted se siente digno, pastor? Claro que me siento digno. Eso para mí no es materia de cuestionamiento. Eso no es una materia en la cual yo tenga que entrar a meditar. Me sentiré digno. No, yo me siento digno. Hubo uno que me dignificó. ¿Eso es arrogancia? ¿Eso es soberbia? No. ¿Soberbia? No. Eso es identidad. ¿Tú me sientes digno? Sí. ¿Tú te sientes un ministro competente? Sí, porque el que me tomó para esto me hizo competente. Yo no fui competente por mi sabiduría, por mi sagacidad. Yo no tenía nada bueno. Pero como el que me tomó era enteramente bueno y Él está en mí, claro que soy bueno para esto. Ahora, ¿esto es ser arrogante? ¿Esto es ser soberbio? No. Esto es tener identidad de quien está dentro de ti. Por eso me comporto como un hijo amado. ¿Para qué? Para que el que está en mí tenga una expresión hacia afuera, una expresión no virtual, no cosas virtuales, no, cosas tangibles. Por eso el texto que leí, ¿se acuerdan? Cuando el apóstol Pedro dice: lo que vimos, lo que palpamos, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos tocaron, en eso te tienes que transformar tú. Tú no eres un hijo virtual, eres un hijo legítimo. Y como eres un hijo legítimo, compórtate como un hijo legítimo. Tienes que usar la legitimidad desde la plataforma de hijo, porque ya el que te hizo hijo, ya lo hizo. Que tú lo creas, que tengas comportamientos que no están de acuerdo a un hijo, eso es un problema tuyo. Mientras tú no soluciones tus temas, esos temas que están pendientes en tu vida, no vas a poder tener un comportamiento de hijo claro. ¿Por qué? Porque tienes que arreglar los comportamientos tuyos. Lo que dejaste en el pasado no lo puedes dejar bajo la alfombra, no, soluciónalo. Claro que sí, porque ya el que dijo que te había redimido ya lo hizo. Toma esa redención, redime a los que dañaste, vuelve a tu presente y haz uso de la legitimidad de quien tú eres hoy en Dios. Entonces muchas veces la indignidad pasa por el pasado que no está solucionado. Claro que sí. Cuando tú tienes tu pasado solucionado, cuando tú miras para atrás y tú dices: Señor, a nadie herí, a ver, si herí a alguien, me queda uno, listo, voy a ir. Anda, redímelo y vuelve a tu presente y desarróllate como hijo. Pero cuando tú tienes temas pendientes en tu pasado, no puedes vivir como hijo. Ese es el tema. Por eso nosotros debemos vivir hoy como hijos, sabiendo que el que nos tomó como hijo ya lo hizo. Si alguien te tuviera que confrontar, ¿qué problema hay? Si alguien te confrontaron con tu pasado, ¿hay algún problema con eso? ¿Tú tienes un problema con tu pasado?
El problema está solucionado. El tema es si tú lo solucionaste como tal. Pues si tú le dices a una persona que te enrostra tu pasado y te dice, ¿tú tienes un pasado? Sí. Y hay que ver qué pasado tenía. O sea, tú más encima cuando le añades, porque hay personas que tienen cierta información de nosotros, pero cuando tú le das otra, dice, ¿y tú quieres que te dé más información de cómo yo era? Porque tú sabes parte de mi pasado. ¿Quieres que te la cuente toda? Para que así no te queden dudas de lo que tú me estás diciendo. Porque hay personas que es que yo te conozco a ti. Bueno, tú me conoces en parte. ¿Quieres conocerme más? Entonces, ¿qué denota esto? La seguridad que hoy tienes en tu presente, que tu pasado está solucionado. Eso es bueno. Eso es bueno hacer la redención de eso siempre. Siempre es bueno eso. ¿Por qué? Porque así no tienes acusadores en tu presente. Pero cuando tú tienes temitas pendientes allá, no va a faltar los acusadores que se te van a cruzar en el camino y te van a decir, oye, pero hay cositas por allá. Entonces hay algunos espirituales que dicen, sí, estoy esperando el tiempo de Dios. ¿No? Algunos mega espirituales dicen, estoy esperando el tiempo de Dios para solucionar. ¿Qué tiempo? Si hoy es el tiempo. Hoy es tu tiempo. Hoy es tu tiempo para solucionar todo. Amén. Entonces, ahora, no puede haber oportunidad de tener el bien o el recurso del Padre si no hemos demostrado ser hijos. Juan 15, 16 al 10 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. El que no tiene mi diseño se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Todo. Y cuando la Biblia habla de todo, ¿cuánto es todo? Todo, pues, hermano. Todo lo que queréis. ¿Cuántas cosas quieren? Pidan todo lo que quieran. Pero si están en el diseño, pidan lo que quieran. Si eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Pidan lo que quieran. Pero si estás en el diseño, pide lo que quieres. Y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Mire, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, Jesús, al igual que Moisés, voy a poner solamente la imagen y el ejemplo de Moisés, podría poner otro. Ya pusimos algunos, pero podríamos decir, Jesús, al igual que Moisés, siempre buscaron proteger la heredad de Dios. Nunca estuvo en sus planes destruir a aquellos que Él les envió a proteger y a salvar. ¿Cristo alguna vez quiso destruir a Judas? Cuando ellos iban entrando al aposento y le dijo Pedro, vamos al aposento, pero menos Judas, porque se me va a entregar. ¿Dijo eso él? No. Y seguramente alguien pudo haber pensado, y Judas también, siéntenlo en la mesa. Y siéntenlo al lado mío, porque al primero que le voy a lavar los pies. ¿Qué pasa con esto, amado? Lo que sucede con esto es lo siguiente, ¿no? En Números 14, voy a poner el ejemplo de Moisés, en Números 14 aparece, solamente anótelo, usted lo lee en casa, ya lo hemos visto y analizado este tema antes, ¿no? Número 14, el pueblo se rebela contra Moisés. Moisés estaba harto de este pueblo, pero aún así los defiende, aún así se pone a favor de ellos. Dios le dice, mira, ¿sabes qué? Voy a eliminar este pueblo, los voy a destruir. Y ahí Moisés sale en defensa de ellos. No, Señor, ¿cómo los vas a destruir? Son tu pueblo. ¿Qué va a decir el mundo de ti? Que los sacaste al desierto y te quedó poncho porque estos te sacaron de... ¿Me entiendes? ¿No? Estos te sobrepasaron la medida como me la han sobrepasado a mí, pero no importa, yo igual voy a salir adelante con este pueblo. No, voy a seguir con este pueblo. Entonces, Moisés estaba más preocupado de sacar adelante los propósitos de Dios que sacarse de encima ese tremendo problema. Amén. Cristo, en Mateo, capítulo 26, versos 51-53, dice, pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, Pedro, sacó una espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada morirán y perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, Jesús tenía claro de que si Él decía, defiéndeme, el Padre lo iba a defender. Pero nunca de sus labios salió una palabra, ni aún contra sus enemigos. Por eso le dije, ¿acaso tú no crees que mi Padre me puede enviar? ¿No me puede enviar sus legiones de ángeles a defenderme?
Solamente está esperando que yo lo diga. Pero Cristo nunca argumentó nada. Ese es el tema. El tema es cuál es tu posición de hijo. Esta es una posición de hijo. No, porque cada persona carga su heredad. Cada persona carga su propósito. Cuando tú pides justicia, cuando tú le dices al Señor, Señor, hazme justicia, siempre hay alguien al cual le va a caer la mano de Dios. Claro que sí. Porque los hijos amados, cuando piden justicia, Dios responde. Por eso ten cuidado. Ten cuidado cuando tú eres hijo amado, cuando tú eres un hijo con el diseño y destacado de Cristo en ti, y tú pides justicia, tú vas a ver la justicia. Dios se va a mover en pos de ti porque tú eres su hijo. Y Dios te va a defender. Porque Dios te va a decir, ¿tú quieres que yo le haga justicia a este hombre? Porque, ¿qué decía el texto anterior del capítulo 15? Jesús decía, yo he permanecido en su amor. ¿A qué vino Jesús? ¿A perder a la gente o a rescatarla? Ese es el tema. Ahora, cada persona lidia con sus propias problemáticas, pero la oportunidad de arrepentirse la va a tener todos los días de su vida. Entonces, estos son, al igual que Jesús como Moisés, estos son los grandes detalles que ennoblecen el llamado de los hijos, pues no están preocupados del bienestar de sí mismos, sino del propósito del Padre que se cumpla a través de nuestras vidas. ¿Cómo? Como hijos amados. Como hijo amado. Ese tiene que ser tu comportamiento, como hijo amado. A diferencia de Jesús con los discípulos, ellos fueron enseñados, reprendidos por el Maestro. Cuando éste vio que sus conductas eran reprochables, mezquinas, centradas en sus demandas egocéntricas, Cristo los llamó a corrección. Claro que sí. Pero aún estas conductas no desalentaron al Señor, sino que se invirtió en ellos con el fin de mostrar al Padre en su generosidad y elección para con aquellos que había llamado. A Judas le dio la oportunidad hasta que le lavó los pies. Hermano, lavándole los pies le estaba dando la oportunidad de que se arrepintiera, de que volviera atrás. Mire, quiero poner un último ejemplo. Yo hablé acerca de Abel, ¿cierto? Abel que tuvo un comportamiento excelente en el altar. Dice la Biblia en Génesis capítulo 4, verso 3, 7, dice, aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, lo que tú hagas cuando el pecado golpea tu puerta, lo que tú hagas es de tu particular responsabilidad. Pero mire, la palabra ensañar aquí, porque el padre le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Sabe lo que significa la palabra ensañar aquí? La palabra ensañar es la palabra shará, con KJ, shará, que significa brillar o calentarse. O sea que cuando fueron pesadas las dos ofrendas, a este otro se le subieron los colores, ¿no? Calentarse, figurativamente, por lo general, arder, de cólera, celo, airarse, alterarse, apesadumbrarse, arder, enardecerse, encolerizarse, enojarse, excitarse, indignarse, inflamarse. O sea, cuando lo que le pasó ahí a Caín fue que cuando estaba al lado con Abel y Dios miró de una manera diferente, se ruborizó. ¿Se ha dado cuenta usted a veces cómo personas de pronto se ruborizan así porque una persona tiene más delicadeza con una que con ella y de pronto a la persona se le sube los colores así, o se siente avergonzado, se siente pasado a llevar, se siente... Cuidado con eso.
Cuidado. Porque la ofrenda, recuerda tú que cada vez que tú haces algo, no es para que te destaquen. Lo que tú haces ya te destaca. ¿No? No busques ser destacado. Destaca con lo que haces. Porque lo que Abel hizo, Abel no iba a ser destacado. Él quiso destacar con su ofrenda el altar. O sea, lo que Abel hizo fue que como hijo presentó lo mejor que tenía para honrar a su padre. Abel trajo de lo primero que pilló, de la hortaliza, no sé, lo que haya traído, lo del campo. Entonces, Hebreos capítulo 5, versos 5 y 10, y este es el último texto que leo. Cuando tú te comportas como hijo, recuerda que el altar implicó que 2 hijos vinieron a ese altar. Uno vino con una conducta y el otro vino con otra conducta. Y Dios reprobó una y aceptó otra. Es legítimo para un padre. Es legítimo para un padre que pone diseños de cómo tú tienes que venir, que ese padre te reprenda porque no hiciste las cosas como Él te las demandó. Porque es tu padre. Y para Dios era legítimo reprochar esto. ¿Por qué? Porque Dios había entregado un diseño en el altar. Y Caín lo vulneró. Pero Abel lo honró. La honra de algunos destaca la pobreza y la miseria de otros. Voy a volver a repetir esto. La honra de unos destaca la miseria y la pobreza de otros. Sin tener necesidad de comparar. Solamente el presentar algo, el hacer algo, el tener un comportamiento como hijo, destaca o empobrece la conducta de otro. Por eso, nuestro comportamiento tiene que ser como hijos amados. Hebreos capítulo 5, versos 5 al 10, quiero destacar un punto muy importante aquí. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Porque él, siendo Dios, esperó que el que le diera ese privilegio de sumo sacerdote fuera su Padre. Recuerda que nosotros como hijos buscamos honrar al Padre y la honra que el Padre nos dé, esa es de exclusiva responsabilidad de ese Padre, nuestro Dios. Entonces, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pero mire que aquí, mire cómo comienza el texto, porque el texto comienza así. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Pero aquí la lectura comienza hacia otro lado, se va hacia otro lado. Sino el que le dijo, tú eres mi hijo. Porque tú para llegar a tener y ostentar un grado de representatividad en honor del sacerdocio, tú primero tienes que ser hijo. Porque aquí Cristo, antes que el Padre lo destacara como sacerdote según el orden de Melquisedec, primero lo destaca como hijo. O sea, tú antes de poder postular a cualquier honor ministerial, tú primero tienes que ser hijo. El que es hijo califica para poder desarrollarse en cualquier área de la vida dentro del cuerpo de Cristo. ¿Pero qué tienes que ser primero? Hijo. Por eso, mire, ¿se acuerda el texto ese que dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Para que tus días sean alargados sobre la tierra y para que te vaya bien. Mire, sé hijo y Dios va a preparar que en la vida te vaya bien. Pero primero, ¿qué tienes que ser? O sea, tú quieres ser un buen profesional, tú quieres destacar en todo, ¿qué tienes que ser primero? Buen hijo. Entonces, ¿por qué Dios deja englobado todo esto en lo natural? Si lo natural tiene que ver con lo natural, ¿cuánto más lo espiritual tendrá que ver con las asignaciones divinas? ¿Amén? Por eso una asignación natural. Cuando tú eres destacado en lo natural, obviamente hay otro nivel que es el nivel espiritual, pero Dios pone lo natural primero para ver cómo tú eres. Entonces, si tú eres una persona pobre, reprobada en lo natural, ni siquiera intentes pensar que vas a ser destacado en lo espiritual. ¿Me van entendiendo hacia dónde quiero terminar la lección el día de hoy? O sea, si tú en lo natural no puedes ser un hijo, ni siquiera puedes aspirar a hacerlo en lo espiritual. Por eso Dios pone primero lo natural. ¿Para qué? Para que en lo natural tú seas ejercitado. Para que en lo espiritual ya tengas el ejercicio en lo natural. En lo espiritual no te va a costar. ¿Por qué? Porque en lo natural ya lo cumpliste. ¿Amén? ¿Se van dando cuenta hacia dónde los llevo? ¿Por qué razón?
Porque para madurar a un hijo, tú tienes que hacer lo que se comporte como un hijo primero aquí, para que lo espiritual también sea destacado. Entonces, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, punto, ¿no? Ahí punto. Y Cristo aquí entonces dice, en los días de su carne, o sea, en los días que él estaba sufriendo, en los padecimientos, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Le pregunto yo a usted, ¿el Padre libró al Hijo de la muerte? Claro que sí, porque dice la palabra de Dios que la muerte no lo pudo retener. Temporalmente la muerte lo afectó, pero por cuanto era hijo, reverente y sometido, la muerte lo tuvo que soltar. ¿Por qué? Porque la muerte solamente afecta a los que no son hijos. A los que son hijos, la muerte no tiene potestad sobre ellos. Qué poderoso, ¿eh? Lo sorprendí con eso, ¿eh? Por eso ser hijo, amado, ser hijo en esta tierra te hace una persona invulnerable. Por eso ser hijo, amado, ser hijos, amados, es el más alto estándar. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo, a mí la vida nadie me la quita? ¿Se acuerdan cuando él dice eso? Nadie me quita la vida, yo la pongo de mi propia voluntad. Porque el que es hijo, la muerte no tiene potestad sobre él. ¿Por qué nosotros vemos mucha gente como muerta en la vida, padeciendo? Porque no han sido hijos. Por eso hay que redimir esas situaciones. Tenemos que enseñarle a la iglesia todo esto, ¿para qué? Para que dejen de padecer y tengan el estándar, el nivel, la medida, el diseño del hijo. El hijo nos mostró cómo tiene que ser nuestro estándar en esta tierra. Y la iglesia es el instrumento para mostrar todo esto en esta tierra. Recuerda que el hijo, todo lo que hizo, lo hizo en pos para que tú tuvieras un modelo, un diseño y no sucumbieras ante este sistema. Recuerda que estos sistemas están combatiendo en contra de nosotros, pero Cristo vulneró todos los sistemas, los rompió, les quebró la espina dorsal de todo aquello. Ninguno de ellos logró afectarle. Ninguno de ellos nos tiene que afectar a nosotros. Termino la lectura. Y aunque dice, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, al Hijo. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Pero qué fue primero? Hijo. Y después, ¿qué fue? Declarado sumo sacerdote, sumo representante tuyo y mío. Ese hijo me representó a mí y te representó a ti. En él tenemos su estándar. Dios siempre con cada situación en nuestra vida buscará la humillación de sus hijos, no la rebelión, buscará el clamor genuino, no de un hijo que se agrada a sí mismo, sino que agrada al Padre, que busca hacer su voluntad por cuanto es hijo. Oramos.